Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. A nuestros invitados y a ustedes, señoras y señores, un saludo de respeto y muchas gracias por la amable atención y la digna comparecencia. Aquí está, para satisfacción del director de este informativo, Paola Vintimilla, la asambleísta del Partido Social Cristiano, que tiene la bondad de acompañarnos. Es una coyuntura política muy importante donde vamos a requerir de un punto de vista político muy experimentado, y para ello nos permitimos convocar al exministro y expresidente de la Asamblea Nacional, antes Congreso de la República, el licenciado Andrés Vallejo Arcos, y a un jurista connotado como Rafael Ollarte, de manera que este panel tiene una gran significación, dado que ayer se eligió con una tendencia a una radicalización ideológica, dado el discurso de la vicepresidenta de la República. El contenido del mismo señala caminos que no corresponden a los comprometidos por el señor presidente de la República. Lo vemos a la señora Vicuña mucho más contundente, señorita Vicuña, sí, perdón, mucho más contundente en una especie de radicalización de lo que le resta al periodo del presidente licenciado Lenín Moreno Garcés. Es una apreciación, la tenemos que expresar y manifestar. Aquí está una parte de su discurso. Entonces ustedes van a advertir, ¿usted tiene una gama de propuestas o solamente? Muchísimas gracias. Dele. Son complejas las circunstancias de la política nacional en las que asumo esta enorme responsabilidad histórica. Pero es precisamente en estos momentos donde debe verse el temple de quienes nos asumimos como revolucionarias. En estos días, cuando debemos ser capaces de defender con más fervor y vehemencia los principios con los que iniciamos este proceso. Jamás traicionaremos la confianza que el pueblo ha depositado mediante el instrumento más poderoso que tiene el ciudadano en nuestra democracia, el respaldo en las urnas a un proyecto político que ha logrado transformaciones profundas y que se proyecta hacia el futuro en beneficio de todos. Respaldo que con la claridad meridiana que nos ordenó para erradicar cualquier expresión de corrupción, de la misma forma como ha expresado la necesidad de profundizar la democracia, de fortalecer la participación de nuestra gente, pues no habrá gobierno popular sin una activa y efectiva participación ciudadana. Consultaremos al pueblo ecuatoriano las veces que sean necesarias para construir el poder popular como pilar de una democracia profunda y verdadera. Convocamos a todas las organizaciones políticas y sociales con las que hemos caminado en este tiempo a apostarle a la unidad y al diálogo como herramientas fundamentales
para continuar los grandes desafíos que aún nos quedan por delante y que han de mantenernos en la lucha por aquellas causas insustituibles. Nuestro proceso político enfrenta un desafío similar: encontrar los mecanismos adecuados para garantizar su sostenibilidad. Y el diálogo, sin lugar a dudas, es uno de ellos para mantener esta unidad. Porque entendemos que la política de la imposición puede ser efectiva por un tiempo, pero no será ni duradera ni fortalecerá un proceso político. Unidad, diálogo y democracia son la base de nuestro gobierno, de su gobierno, del gobierno de todos y de todas. Democracia para construir, diálogo para avanzar, unidad para vencer las causas estructurales de la pobreza y la exclusión que nos han postergado del desarrollo pleno. ¿Usted cree, señor licenciado, con la venia de la asambleísta Paola Ventimilla, le doy preferencia al aspecto, al contenido político, la radicalización, más o menos se percibió usted en el discurso o no lo escuchó íntegramente? La verdad es que no lo escuché. Acabo de escuchar lo que usted reprodujo en este momento y yo no encuentro ahí nada de radical, así con toda franqueza. Autenticidad. Ella es así. He de decir Son con toda franqueza que de... no le conozco a la señora, no le conozco, claro. no conozco sus antecedentes. Es hija de una figura... Sí, cómo no, eso sí conozco. Marxista sí. a plenitud, sí. compañero fiel de René Mollet. Y a René usted sí le conoce porque han hecho permanentes alianzas con Izquierda Democrática. Hasta se declaraba René militante de la ID. ¿Quién? René Mollet. Era militante de la ID. Ah, ya. Cuando se terminó el FADI, él era militante de la ID. De tal manera que, pero eso ni le quita ni le pone nada al tema que estamos tratando de enfocar en este momento. ¿Qué le parece el discurso? Mire, yo personalmente creo que este es un momento crítico y complicado para el país, en el que estamos tratando de salir de una etapa muy complicada, de autoritarismo, de concentración prácticamente total de poderes, y que lo importante ahora es que todos arrimemos el hombro para que eso sea posible. Eso no será posible si es que empezamos a buscarle 5 pies al gato en todo lo que se hace o lo que se deja de hacer. O lo que se dice. O lo que se imagina que se dice también. Porque yo en lo que acabo de oír de la señora Vicuña no encuentro nada de radicalismo más allá de lo que significan los discursos en estas circunstancias. Pero le vuelvo a insistir, Gonzalo, yo no creo que el problema esté en unas palabras más o en unas palabras menos. El problema está en que salir de este proceso es una tarea muy compleja. No es cuestión de soplar y hacer botellas. Es cuestión de empeñarnos todos en reinstitucionalizarle al país. Y para eso tenemos que actuar de una manera razonable, racional, hacia adelante, no solamente buscando los peros a las cosas, sino tratando de poner un granito de arena, el que nos corresponda, para que este proceso sea posible. Estamos a puertas de una consulta. Estamos al día siguiente de haber salido de un problema que antes no había enfrentado el Ecuador, que es el de una sentencia por corrupción a un vicepresidente de la República. Es una cosa muy grave. Eso podía haber implicado ¿Qué va a pasar de agache? Podía haber significado una crisis política sin solución. Respecto de lo que usted acaba de decir, o sea, yo le he visto a usted a los tiempos, pero le veo siempre con la cizaña ahí metiendo, ¿no? Una cosa increíble. El realismo. Yo no me dejo engañar. Yo soy Gonzalo, el mismo de siempre. A ver, Gonzalo, déjeme por favor terminar mis ideas. No, usted me sugirió que le comente. Yo no creo que sea que pase de agache el que el vicepresidente de la República esté preso. Si usted se refiere a lo del juicio político, sí, yo creo que eso ya no tiene ninguna importancia.
Lo trascendental para el país es que se haya destapado este tema de la corrupción y que como consecuencia de ese destape vayamos a una siguiente etapa en el que estas cosas se sancionen y no se vuelvan a repetir. Eso es lo fundamental. A mí me parece mucho más grave para una persona y para un proceso y para una trayectoria política de 10 años que un vicepresidente esté sancionado y preso por corrupción que cualquier otra cosa que se pueda hacer o decir. A mí me parece eso de una gravedad suprema y de una importancia suprema también, porque implica el destape de una olla de podredumbre que más o menos todo el mundo comentaba que estaba ahí, pero que no se evidenciaba. Hay que apoyar también esos procesos. Claro que sí. Hay que apoyar también esos procesos. Esa olla habría sido mejor conocida, ampliamente detectada en sus características y en sus autores. Tal vez se había el juicio político. Esto no es radical, pues. Puede ser que sí o puede Pero ser lo que interrumpieron. no. Puede ser que sí o que no, Gonzalo. Yo no sé, no conozco los intríngulis del manejo legislativo, que es mucho más complicado que el de la época en la que yo era presidente del Congreso, porque esa ley, esa nefasta ley que rige el funcionamiento de la legislatura, impone condiciones de tal naturaleza que prácticamente ha castrado a la fiscalización. Claro. Esa es la lamentable realidad. El momento en que todos estos procesos políticos tienen que pasar por 100.000 filtros que están bajo el control de una sola línea política durante 10 años, es casi imposible que la fiscalización pueda tener resultados eficaces. Esa es la realidad. De tal manera que no es este episodio el que descubre estas cosas. Es toda una trayectoria lamentable en donde la fiscalización en la Asamblea Nacional no existe, no ha existido. Nunca. Esa es la verdad. Bueno, no nunca. En esta Asamblea Nacional, en esta Asamblea de este periodo me refiero yo. Y mucho más desde cuando se aprobaron las reformas a la ley legislativa, que impone una serie de condiciones tanto para fiscalizar como para legislar, que son nefastas para el país. El tema de la legislación también es terriblemente complicado y terriblemente grave, porque a la larga terminan legislando el presidente de la comisión que trata el tema o 5 legisladores que se ponen de acuerdo para el efecto. Eso es muy malo para el país. En esas cosas de fondo tenemos que preocuparnos. Pasándonos un poco a analizar la coyuntura del partido de gobierno, ¿usted cree que ya la contundente elección, digo contundente porque no por los votos necesariamente, no por los votos que tuvieron que conseguir de última hora, un par de votos bastante controversiales, pero bueno, así han recogido mayorías, así han construido elecciones en diferentes periodos parlamentarios? Más o menos es una tradición aquella. Pero digo, ¿va a servir esto para que haya una fusión entre las características de un presidente de la República electo y de un expresidente de la República que quiere tomar la posta mientras su colega socio está detenido en la cárcel? Le pregunto a Paola Ventimiglia, ¿cómo ve usted esta circunstancia? Perdone, ahorita no le... ¿Pero qué le parece? Pensé que la pregunta era para él. Pero bueno... no, pues es para una parlamentaria. ¿Cómo veo toda la situación que está pasando en la Asamblea en este momento? Bueno, me hubiera gustado, hablando del juicio político que hace un momento decía nuestro querido amigo Andrés Vallejo, que lo conozco desde chiquita, por la familia nos ha unido. Y me asombra, ¿no? El pensar que un expresidente de la Asamblea diga, bueno, el juicio político ya no tiene sentido. A mí me da pena de que se jugaron con los tiempos en un momento justamente para retrasar el proceso del juicio político, para que este no se dé y que llegue en el momento en que
ya Jorge Glass cumplía 3 meses en la cárcel y por lo tanto había la ausencia de cargo definitivo. Me hubiera gustado que jueguen con esos tiempos ahora. Y le voy a decir, no, pero es que ahí los votos de la ID también tenían mucho que ver. Si ahora no elegíamos seguramente a la vicepresidenta actual, si no tenía esos votos que tuvo del Partido de la Izquierda Democrática, de Pachacutic, de FE, lamentablemente de Suma, excluyendo obviamente a Héctor Yepes, a quien aplaudo y lo he hecho ese día y lo hago ahora por su valentía de abstenerse en la votación. Tal vez hubiéramos tenido el tiempo para hacer ese juicio político, ¿no? María José Carrión no hubiera tenido esta actitud del día de ayer de concluir con el juicio político. Aquí un constitucionalista me lo puede ratificar, pero creo que todo proceso que inicia tiene que tener un fin. A pesar de que la Constitución no habla de expresidentes en juicio político, solo habla de presidente y vicepresidente, es un juicio que ya empezó cuando él era vicepresidente. Por lo tanto, ese juicio debería terminar. No sé si estoy equivocada o no, pero eso es lo que he recogido de varios comentarios. Y es una pena lo que sucedió. Sinceramente, lo que sucedió el día sábado, a mí me causó muchísima tristeza ver cómo gente que siempre fue opuesta a este régimen votó por una persona que claramente es y fue correísta, una defensora innata de las enmiendas constitucionales, defensora de todos los atropellos que existieron en la época de Rafael Correa. Nosotros nos abstuvimos y explico una vez más, porque estamos de acuerdo en la potestad, aceptamos la potestad privativa que tiene el presidente de la República para mandar esa terna con los nombres que él prefiera. Una terna que no podía ser sugerida por nadie, como nos pedía mucha gente, sugieran nombres, no. Es una potestad privativa del presidente de la República. Es por eso que nosotros nos abstenemos, porque aceptamos esa potestad que tiene el presidente, pero no podíamos jamás votar a favor de los nombres que se presentaron para esa terna. No sé qué diga usted, constitucionalista reconocido, y que nos diga si ese juicio debería continuar, a pesar de que la Constitución no hable sobre juicios políticos a expresidentes o vicepresidentes, pero ya se inició cuando él era vicepresidente de la República. Antes de que condiciono a que le podamos escuchar, no condiciono, sino que pido concentrar atención a lo que manifestaron las otras dos candidatas, que por el contenido de sus alocuciones se veía que ellas sabían que la elegida era la que salió Alejandra Vicuña, exactamente como vicepresidenta. María Fernanda Espinosa, contentísima. La otra ministra de Justicia, feliz con la designación, y ambas alabando esta postura de la señorita Vicuña. Bueno, realmente muy complacida, muy contenta, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Yo creo que el día de hoy pues hacemos historia, ganamos como Ecuador, gana el país, gana Alianza País, porque María Alejandra es miembro fundadora de nuestro movimiento, ganan las mujeres, gana el equilibrio regional. Es decir, yo pienso que se cumplen todos los requisitos y estoy realmente muy, muy complacida. Y ella sabe, nuestra querida compañera María Alejandra Vicuña, que cuenta con nosotras. Había una intervención también de parte en el mismo sentido. Ya le traigo, dice. Bueno, ya no hace falta, compañero. Quería poner los dos puntos de vista que señalaban sus competidoras eventuales. No hubo competencia realmente. Esto ya obedecía a una especie de arreglo-decisión del presidente o del expresidente o del vicepresidente con el otro ex vicepresidente. Un poco complicado resultó advertir este consenso. Advertirlo, no está claro. ¿Para usted está claro, doctor Uriarte? Buenos días, don Gonzalo. Buenos días. Con usted, con doña Paola Ventimilla, con don Andrés Vallejo y con toda la tan gentil audiencia de Radio Democracia.
Mire, aquí estamos en un juego de AP versus AP. Eso es lo que está claro. Es lo que tenemos clarísimo. Es una pelea así nomás entre ellos. Y es una pelea de poder, no es una cuestión ni ideológica, que Alianza País no tiene. Esos tipos no son ni de izquierda, afortunadamente no son de derecha, ni todo lo contrario. Nada, nada. Ellos son poder este rato, hagamos las cositas, que es lo que me conviene, eso es. Y en eso, naturalmente, la señora doña Alejandra Vicuña tiene toda la razón. Van a seguir en el proceso. Aquí la cosa no ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia actual? Aparente. Que ya no tienen esa mayoría parlamentaria aplastante de antes. Pero la pueden conseguir. Y sabemos cómo las consiguen. Unas cuestiones que son llamativas. ¿Es algo nuevo? No, no es algo nuevo. Los pactos de la regalada gana son muy viejos. Es decir, estas cosas pasan en el Ecuador. Coja un libro de historia y la cuestión no habrá cambiado, no habrá cambiado. Respetable doctor Oyarte, le pregunto de otra manera. ¿Ayer ganó Correa o ganó el presidente? Eso es la cuestión. El presidente. ¿Es realmente AP un movimiento dividido? Es un movimiento aparentemente dividido. Para la pelea aquella. Pero, ¿siguen protegiendo al señor Glass? Ni a un juicio político lo pueden llamar al señor, pobrecito. Ni a eso, ni a eso. El presidente Moreno nos pone una terna, sin ningún cuidado, ¿no? Además, ¿no? Es decir, aquí ya el tema de abrir la Constitución estuvo, la pasaste nomás, ¿no? Haces una terna y pones a 3 fervientes correístas. ¿Cuál es la idea? Es decir, ¿hay una pelea o en realidad es un quiero traerte? Es decir, quiero que te pelees con Correa, pero no con el correísmo, que seguimos siendo nosotros. Es decir, aquí hay un cambio de administración, ¿no? Mira, la cuestión fue tan brutal que arma la terna el presidente de la República. Y no se fija en el artículo 142. El presidente de la República tiene que cumplir 4 requisitos. Ecuatoriano por nacimiento, gozar de derechos políticos, tener 30 años de edad y no estar inhabilitado, no incurrir en inhabilitaciones. ¿Esos requisitos son aplicables al vicepresidente de la República? El artículo 149 dice, y no se refiere pues al binomio, se refiere a quien ejerza la vicepresidencia, deberá cumplir los mismos requisitos, no incurrir en las prohibiciones e inhabilidades que señala la Constitución. ¿Cuál es una de las inhabilidades? Pues la del 113, número 6. No ser funcionario de libre nombramiento y remoción. Los ministros, artículo 151, son funcionarios de libre nombramiento y remoción. ¿Los puedes poner en la terna mientras no renuncien? No, no puedes, no importa, los pongo. Y ahí comenzaron, porque mis amigos políticos son expertos. La Constitución vale de vez en nunca, pues de vez en cuando. Rigidez absoluta en algunos casos. Uy, no puedo continuar el juicio político porque ya no es vicepresidente. Pero la otra, no, eso es solamente para cuando inscribo la candidatura. Ah, mira tú, entonces los requisitos, inhabilidades y demás, solo valen en el momento de la elección. Luego te lo pasa, entonces me pudiste haber puesto un extranjero en la terna. Me pudiste haber puesto un deudor de pensiones alimenticias. ¿Por qué no me pusiste también un contratista del Estado también? Porque solo están en el 113 esas prohibiciones, esas inhabilitaciones. Es decir, usted tiene impedimentos de acceso al cargo, son los que están en el 113. Valió. Yo ya hice la terna, me equivoqué o no me equivoqué, yo no corrijo, ahí está. Y así fue el nombramiento. Con las uñas, pero ahí estuvo. Vea, en las naciones civilizadas, las constituciones tienen algún sentido. A mí me pueden agradar las normas, me pueden disgustar. Yo voté no por esta constitución. Yo soy de ese 11%, por si acaso. Yo voté no por esa constitución. Eso no quiere decir que me la pase, pues. Que no me rija. Pero parece que los que dicen que sí, dicen que esta es la gran constitución, sí tienen derecho a pasársela. Pero entonces, para un mejor entender del público, si es tan amable, el 149 le leo a conocimiento público o a recuerdo de los ciudadanos que se interesan por el
por las permisividades que otorga la Constitución Política del Estado. En este caso, el 149 dice: quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente o la presidenta de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. La vicepresidenta o el vicepresidente de la República... Ahí nomás, porque ya eso se refiere a otras cosas. Así es. ¿Qué consolida esto? Entonces, nuestros amigos políticos tienen argumento para todo. No, es que como era un reemplazo ya no corre. Toma, ya, entonces ya. Con eso nos callan a todos. Es que aquí eso es de vez en cuando. Ya. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Yo solamente le cuento lo que han hecho nuestros amigos políticos en el pasado, porque sí hay que coger un libro de historia y leer. Yo recuerdo, y don Andrés Vallejo no me dejará mentir, porque no estaba en el Congreso, pero estaba muy activo, que hace algunos años se nombró un tribunal constitucional que era a base de ternas. Los individuos cumplían los requisitos, pero al momento de votar por las ternas no votaron nombre por nombre, sino que votaron las 9 ternas en combo. ¿Había alguna prohibición, algún señalamiento de hacer aquello? No, nadie decía cómo se votaba. A la vuelta de la esquina, los mismos que hicieron el nombramiento, año y medio, 2 años después, dijeron: el nombramiento es nulo. Toma, porque yo tenía que haber votado nombre por nombre y no de la forma como lo hice. Cuidado, le dejo nomás ahí, para el buen entendedor, pocas palabras. Mañana yo me desentiendo del nombramiento. O sea, porque también hay alguien que dice: vea, y si el día de mañana falta Lenín Moreno y le toca asumir, ya sabemos lo que van a decir, lo han dicho en el pasado. El nombramiento es nulo. No puede asumir. O sea, yo sí voté, pero ups, me he equivocado a la hora de... No los conoceremos, pues. No digo que va a suceder necesariamente, pero está dentro de las posibilidades y de los peligros, ¿no? Por si acaso nomás lo digo. Ahora, respecto de lo del señor Glass, él dejó de ser vicepresidente el 3. El 3 ya no era vicepresidente. Y claro, aquí nos salen con estas ideas geniales. No, es que hasta que no haya el reemplazo, no ha cesado. Mira vos, o sea que vos reemplazas antes del cese. No me digas. O sea que si el día de mañana un presidente de la República se muere, no se ha muerto sino hasta que le designan el reemplazo. No vaya a ser que aquí se muera todo el mundo, porque resulta que el muerto se irá, pues. ¿Ya? Mientras el otro no se posesiona, sigue en el ejercicio del mando. Mire qué interesante, mire qué cosa más simpática. Bueno, entonces, así nomás es la cuestión en nuestro país. ¿Qué cálculos hizo don Andrés Vallejo, el señor presidente Moreno, cuando designó a dos, adicionalmente, ¿no? Designó como candidatas a la vicepresidencia de la República también a doña Rosana Alvarado, ¿no? Ella estuvo muy feliz y muy tranquila desde su Ministerio de Justicia. Es una compañera incansable en el trabajo, inclaudicable en sus luchas. Es una compañera no solamente de mí, sino de todas las mujeres del país. ¿Será leal al presidente de la República? ¿Por qué va a ser desleal? Inclaudicable, ¿y por qué va a ser desleal? A ver la opinión antes vigorosa de uno de los dirigentes naranjas como Andrés Vallejo. Yo quiero hacer una pregunta. A ver. ¿A quién podía nombrar el vicepresidente, el presidente Moreno para la terna que no haya sido correísta antes? Claro. Por favor, están aquí rasgándose las vestiduras porque estas 3 señoras han sido correístas. ¿Quién no ha sido correísta de todos los que están en este momento por ahí? Por favor, nos olvidamos de las cosas con una facilidad increíble. Con este criterio de que no debían nombrar morenismo, con este criterio de que no debían nombrar a correístas, entonces no hay una tendencia morenista. ¿O querían que nombre a alguien de la oposición? Pero una Eva García que trabaja ahora y no discúlpenme, déjenme terminar la idea. El tema del nombramiento del vicepresidente, yo no estoy defendiendo lo que ha hecho el presidente Moreno porque no tengo por qué defender. Estoy tratando de ser objetivo para explicarme por qué pasan las cosas sin buscarle 5 pies al gato, nada más. Si es que el presidente Moreno incluía en la terna, digamos, a Paola Vintimilla, lo que iba a lograr con eso
con el beneplácito de algunos, por supuesto, era que el bloque ese de asambleístas de Alianza País, que todavía sigue ahí medio en el baile, como estamos viendo, eventualmente vuelva inclusive a unificarse. Es que en esas cosas hay que pensar, por favor. Este es un proceso complicadísimo, en donde un bloque legislativo que tenía el control absoluto y total se fractura, entre otras cosas, en mi opinión personal, por la presencia de la señora Vicuña en el encargo de la vicepresidencia de la República. Este no es un proceso normal, no es un proceso en el que el presidente de la República cuente con un bloque legislativo específico y definido. Es un proceso en el cual ese bloque ha empezado por romperse, por fracturarse. ¿Hay que tomar medidas para que se reunifique el bloque? Una locura, ¿no es cierto? En este momento y en estas circunstancias. Entonces, dos cosas clarísimas. ¿A quién querían que nombre que no haya sido correísta? No podía nombrar a nadie. Todos estos han sido correístas, por favor. Unos con más entusiasmo que otros, pero todos han sido correístas. Estas tres señoras eran correístas, pero si nombraba a otras tres, también se les iba a encontrar ese defecto, si es que era un defecto. Porque el entusiasmo, la incondicionalidad con el presidente Correa no era aislada, era la tónica. Sí. Todos eran correístas y todos eran incondicionales con Correa. El presidente Moreno, ¿para qué ubicó la pregunta número 2? ¿Qué dice? Pueblo ecuatoriano, respóndame. Sí, para garantizar el principio de alternabilidad. ¿Está usted de acuerdo? Pero la vicepresidenta es partidaria de la reelección o de la permisividad que otorgue la Constitución, Gonzalo, para que... Gonzalo, vuelvo a hacer la pregunta. Claro. ¿Quién que estaba con Correa no estaba de acuerdo con lo que hicieron? Estamos hablando, estamos conversando, Gonzalo, estamos dialogando, ¿no? Con este criterio... No es buscarle 5 pies al gato, sino que 5 pies al gato. Una incongruencia política no creo, histórica, en mi opinión. Bueno, esa es la opinión. Pero mi opinión... Gonzalo, esa es la opinión. No tiene el peso, por ejemplo, de una opinión suya. Pero en todo caso, como periodista, yo tengo que ubicar las cosas está bien, donde deben está bien, estar. ya le digo, si puede ser que usted considere que ese sea su papel y yo no le critico por eso. Claro. Yo lo que estoy es tratando de ser objetivo y preguntando que si es que la crítica es a que el presidente haya puesto en la terna a 3 correístas, ¿a quién podía poner que no haya sido correísta? Solamente a gente que, como Paola, de la oposición, por mencionar el tema. Ya le dio el nombre de otra ministra. No, es que no, discúlpenme. Estamos tratando de buscar 5 pies al gato en un momento, en general, no le digo, no me refiero solo a usted, Gonzalo, sino en general. En un momento en el que todos tenemos que empeñarnos en salir del atolladero. Estamos en una circunstancia y en un momento en el que todavía no hemos logrado cambiar ciertas reglas del juego que impidan que este proceso de 10 años contra el cual han clamado una cantidad de gentes que ahora están tratando de boicotearlo, porque esa es la lamentable realidad, continúe. Es decir, que encontremos una fórmula para que el país se enrumbe nuevamente por un sendero democrático, en donde no haya reelección indefinida, en donde no tengamos un Consejo de Participación Ciudadana que responda en un 100% a la voluntad de una sola persona, como fue el caso del presidente Correa, en donde ese Consejo de Participación Ciudadana, en lugar de dedicarse a conseguir las mejores personas para que ejerzan los cargos públicos de responsabilidad tan delicada como los que tiene que nombrar, deje de nombrar exclusivamente a personas que estén de acuerdo con el presidente de la República, quien quiera que éste sea. Entonces, colaboremos todos patrióticamente con eso. Vuelvo a repetir la frase, sin buscarle 5 pies al gato, sino tratando de solucionar los problemas que se vayan presentando. Respecto de la reelección indefinida, María Vicuña decía lo siguiente ayer, veamos si usted logra sintonizar adecuadamente. Decía antes. ¿Perdón? Sí, es un compilado. Dele. Yo no creo que sea un
maquillajes. Creo que lo de fondo es la reelección, y eso lo hemos dicho. Ese ha sido los otros son en el marco de un proceso de enmienda. Sin duda hay otros temas que corregirlos. ¿Por qué no hacer? La calidad moral de Rafael Correa se sustenta en la consecuencia, en la lealtad y en la conciencia que tiene para con su pueblo, y eso es lo que a algunos le genera urticaria. Estamos a favor de la consulta popular, estamos a favor del impulso que le da el presidente de la República y el gobierno nacional a la participación democrática de la gente. Estamos escuchando. Yo quisiera la opinión de la asambleísta Paola Ventimilla. ¿Ustedes sabían que iban en esta dirección? ¿Y qué opinión tiene de la vicepresidenta Vicuña en el sentido de la pregunta número 2? ¿A quién favorece, digamos, su postura este momento? ¿Ha cambiado o está de acuerdo con el señor presidente de la República en términos de, con esto, preguntarle al público, al pueblo, en el afán de que haya una votación afirmativa de la colectividad, prohibiendo una nueva postulación de Correa? En eso estamos, ¿no? O por lo menos pensábamos que estábamos en esa discusión. Bueno, yo creo que todavía que estamos en eso, ¿no? Yo sí creo en la consulta popular, soy sincera. Estoy segura que las 7 preguntas van a ganar. Y les guste o no, a muchos o a pocos, el presidente Correa y otras personas de alcaldes y demás no podrán ser nuevamente reelectos. Yo estoy segura que el pueblo aprendió en estos 10 años y sigue aprendiendo cada día, como aprendo yo dentro de la Asamblea de Política. Poco a poco se va aprendiendo en esto, ¿no? Lo que usted decía hace un momento, ¿qué otros nombres podía enviar que no sean correístas? Yo creo que sí habían otros nombres dentro de su propio equipo de trabajo, o nombres de personas como se escucharon, de Isabelita Noboa, por ejemplo, se escuchó bastante fuerte, que no es de la oposición, que no era de ningún partido. Está una mujer como Eva García, que trabajó en los consejos consultivos, productivos y tributarios, que también hubiera sido una buena opción, es parte del gobierno, pero hubiera seguramente tenido el apoyo de la mayoría de la Asamblea Nacional. Creo que sí se deberán pensar mejor los nombres para que no sea tan disputado esto y mandar nombres que sean un poco más de consenso. Tanto habla el presidente Lenín Moreno del consenso, del diálogo, pues nos envió una terna que realmente no podíamos llegar a ningún acuerdo, una terna. Tampoco tengo el gusto de conocerle a la vicepresidenta, como usted tampoco, así es que no voy a ponerle calificativos ni mucho menos. Yo creo que las acciones le juzgarán en el futuro. Lo que sí tiene una oportunidad importante de demostrar a los ecuatorianos de qué lado está, si del país o de una ideología o de un partido político. Esa es la oportunidad que ella tiene. Vamos a darle, como lo hice en su momento con el presidente Moreno, creo que en esta misma radio lo comentamos, un voto de confianza y ver qué hace y cuáles son las atribuciones que le van a dar, porque bueno, hasta ahora no sabemos qué funciones va a tener la vicepresidenta de la República, y dependiendo de eso veremos si tenemos que felicitarla o tenemos que obviamente cuestionarla, como siempre hemos sido con las cosas negativas. ¿Por qué no que se hacen votaron en el país. ustedes por esa candidata? Porque vienen del continuismo, Ustedes vienen son del un partido correísmo. con una matriz vienen del guayaquileña y continuismo. ella era una candidata regional, ¿no? Mire, yo le Con voy a un decir peso una cosa. regional. Nosotros, nuestro partido, la bancada del Cambio Positivo, yo no sé cómo funciona Suma ni cómo funciona Creo, pero nosotros, el momento que tuvimos la terna enviada por el presidente de la República, nos sentamos en una mesa parecida como esta en las oficinas del CAL y discutimos el tema, cada uno junto con el abogado Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, líder de nuestro partido, y expusimos nuestros puntos de vista. La posición fue la abstención. La abstención nuestra es la abstención, y Jaime estuvo de acuerdo con eso. No es un instructivo, nosotros no trabajamos así. A nosotros no nos ponen en Twitter cómo tenemos que votar o las consecuencias si votamos en contra, para nada. En nuestra mesa, y le puedo decir claramente, en nuestra mesa se discuten los temas,
y lo que la mayoría piensa, y en este caso no hubo discusión. Era la abstención la mejor forma. Ahora, perfilemos no solamente los discursos, lo ya hecho, eso queda definido, pero ¿cuál podría ser el futuro de la administración Moreno con esta vicepresidenta? Tengo derecho a preguntar aquello. A ver, yo en primer lugar naturalmente no impugno que en la terna haya puesto correístas, no correístas. Es asunto del jefe del Estado, él tiene la facultad de él establecer su terna. La responsabilidad política. Efectivamente, pero Así es. de ahí a que en la terna haya gente inhabilitada, eso es otra cosa. Al menos guarde la forma, pues. O sea, al menos guarde la forma. Pero bueno. Y otra cosa es que la, entre comillas, oposición vote así, en esas condiciones. Si uno no sale de ningún atolladero pasándose la Constitución, eso es volver nomás al atolladero, volver al tema y seguir con el problemita. Pues que mañana esto va a ser problema, pero bueno, no importa. En el futuro tenemos una consulta popular que va a ganar el sí. Yo solo recuerdo las consultas en las que el sí iba a ganar suavecito. En la consulta del año 86. ¿Cómo iba ese sí? Pero si iba a ser un paseo el sí, pues. Parecía imposible decir que no. ¿Qué pasó con la consulta de Sixto de noviembre del 95? Parecía que el sí, 2 semanas antes, cuando se cerraron el tema de las encuestas, el sí tenía unos resultados arrasadores. ¿Cómo acabamos? Entonces, si la gente aquí, los políticos, todavía tienen ese exceso de confianza. El exceso de confianza ha perdido más partidos que ninguna otra falla en el mundo. El exceso de confianza en cualquier cuestión de la vida es fatal. El exceso de confianza causa desde accidentes de tránsito hasta fallas profesionales y también esta cuestión de los políticos de creer que ya está dicho. Pero por supuesto, el acuerdo con las FARC en Colombia, él sí ganaba. Toma, llegó la gente, votó, perdiste. La Constitución Europea, porque también pasa en Europa, también ganaba, larguísimo, perdió. El Brexit, todos los que dicen, no, esto es ya, lo que vamos a hacer aquí el 4 de febrero es un trámite, bueno, créetelo nomás, hasta Correa se lo creía. Cuando no habían cambiado las reglas de las consultas populares en que el sí tenía que ganarle a todo el resto, porque era el sí sobre los votos y no sobre los válidos. En la consulta del 2011, pues, con las reglas tradicionales ecuatorianas, esa consulta era fallida, no ganaba el sí. Ninguna de las preguntas ganaba, ninguna, a pesar de que había ahí un encuestador del gobierno que, a diferencia de nuestro amigo de Sedatos, nunca le dijeron nada, que decía que no, que tenía el 70%, el 70% en el exit poll y luego resulta que no era. Bueno, entonces siga nomás creyendo que el día 4 de febrero es un amistoso en el cual se va a ganar nomás. Yo no digo que va a ganar el no estoy diciendo eso. Pero así nomás decir que esto está ganado, bueno, créalo nomás. Porque yo sí, con esta terna que ha presentado don Lenín Moreno, sí conozco a harta gente, no 4, a harta gente, que del sí se han pasado al nulo. Y se han pasado al nulo, ¿por qué razón? Porque la cuestión es, por ejemplo, la pregunta del Consejo de Participación. Me quedo con este Consejo de Participación, en donde tengo un vicepresidente llorón, porque dice, ay, que mi cargo, que ni sé qué. ¿Con este, que ya sabemos quiénes son? ¿O con el siguiente? Porque recuerdo que el señor Lenín Moreno, si es que gana el sí, tiene que presentar 7 ternas. 7 de estas. O sea, nos vamos a hacer 7 ternas para un Consejo de Participación como esta. Entonces, ¿cuál es tu opción? ¿Me quedo con los correístas salientes o con los correístas entrantes? Esa es la cuestión, eso me está preguntando. No se puede adelantar a eso. Claro, fatal, ¿no? Entonces, no se puede adelantar a que esas ternas sean 7 como estas. ¿Y cómo? Yo no me adelanto. A ver, a mí no me gusta adelantar. Cuénteme.
La terna esta, ¿cómo fue? Usted mismo nos indicó. Además que el puesto de un vicepresidente, tiene que ser una persona de mucha confianza del presidente de la República. Verán bonitos. Pero en el caso del Consejo de Participación A ver, espérese Ciudadana, nomás. ¿Cuáles son las facultades del Consejo de Participación Ciudadana? Hacer nombramientos, evaluar los nombramientos actuales. Que, a ver, las ternas usted me va a decir... Usted da por hecho que van a ser como la terna de... No doy por hecho y ojalá que no sea así. Excorreístas o... A ver, perdóneme, ¿a quién va a ponerle? Esperemos que sea diferente. O no me diga que son tan cándidos. A mí me gusta esperar, ser un poco más positiva. Claro, yo voy a esperar la candidez de la oposición que ha sido cándidos 10 años. A que sigamos siendo cándidos. Perdóneme, yo estoy dando mi parecer. Sí, está perfecto. Y no el parecer de los políticos, que hacen unos cálculos extraordinarios y cuando no salen, lloran. Entonces, el ciudadano, hoy día, respecto a esa pregunta, tiene lo que tiene hoy día frente a lo que vendrá. Porque si hubiésemos tenido una terna vicepresidencial, Andrés, de otro modo, yo no diría lo que estoy diciendo. En la intervención de Miguel Carvajal, el secretario de Política, hay una fisura al discurso del señor presidente Moreno. A ver, hay una interpretación que él le otorga a un comprometimiento radicalísimo del presidente Moreno de que hay que defender la alternabilidad democrática en las elecciones para presidente de la República o para cualquier dignidad. Entonces Miguel Carvajal, buscando reorientar la interpretación de lo dicho antes por el presidente Moreno y de lo hecho ahora por las candidatas a la vicepresidencia y por la misma actitud de la bancada, dice lo siguiente: la consulta sin ser una tercera vuelta es una práctica democrática que puede permitir que se continúe con un proceso democrático o se corrijan varios aspectos en el caso de la democracia, como es el caso de la alternabilidad. Yo creo que la consulta, sin ser una tercera vuelta, evidentemente es una práctica democrática que puede permitir que se continúen con un proceso democrático, pero también que puede permitir que se corrijan varios aspectos en lo que es la democracia, por el tema de alternabilidad, por ejemplo, que se corrijan los mecanismos en los que lamentablemente se terminó respecto al Consejo de Participación Ciudadana los últimos años, eligiendo personas que no necesariamente eran las adecuadas, aunque hay que reconocer que también hay personas absolutamente probas en las dignidades elegidas por el Consejo de Participación, pero que permita volver a la participación un hecho estrictamente ciudadano. Por eso es de que hacer que el Consejo de Participación Ciudadana sea electo por votación universal a partir del 2019, creo que es una recuperación radical del espíritu democrático de Montecristi. En general, la consulta con estos temas pues va a permitir hacer una serie de correcciones, reenrumbar un proceso democrático, recuperar elementos ambientales fuertes en el desarrollo económico, y creo que eso contribuye a la robustez, a la madurez del sistema político, de la democracia en el país. La alternabilidad está en discusión, Un poco bajaron el volumen de la densa posición que rescató en el entender ciudadano la gente. Dijo, el presidente Moreno quiere prohibir la presencia en las nuevas elecciones para presidente de la República de Rafael Correa. Por eso introduce esta pregunta número 2. La característica de la pregunta es la siguiente. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿quién es partidario de garantizar el principio de alternabilidad? El autor de la pregunta, pues el autor es Moreno. La norma constitucional que va a ser reformada. Moreno es el autor. ¿Está usted de acuerdo? Ahí le pregunta a la gente, con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez en el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi que redactaron con Alberto Acosta y ustedes,
Y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 15. O sea, yo no entiendo cuál es la inquietud que usted tiene, Gonzalo. Está absolutamente claro. Lo que a mí me parece, a mí me parece un terrible error es el conducir esto a que esta es una pregunta contra Rafael Correa. Esta es una pregunta para reinstitucionalizar al país, para evitar el caudillismo. Pero todos entendieron que era contra Rafael para Correa. Evitar el caudillismo, tenga el nombre que tenga. No es una cosa contra una persona o a favor de una persona. Así tenemos que entenderlo, así tenemos que actuar, por favor, con un poquito más de responsabilidad. ¿Por qué es esto de poner a las cosas entre o es blanco o es negro? ¿O es a favor de esta persona o es en contra de esta persona? Pensemos alguna vez más en función del país, en función de las normas futuras, que lo que van a impedir es que se repita un proceso en el cual se pretendió eternizar no solo un proyecto y un partido, sino a una persona. Aprovechemos esa mala experiencia para evitar que vuelva a repetirse. Pero no tomemos esto, porque me parece que sería un gravísimo error, y en esto yo coincido con el doctor Ollarte, en que las cosas nunca están totalmente definidas, en que no hay que confiarse, en que no hay que creer que nadie va a hacer nada para que esto fracase. Hay unos que están haciendo todo lo posible a que esto fracase, como Correa y sus adláteres, y sus viudas y todo lo demás. Y otros que sin que sea esa exactamente la intención, están haciendo lo mismo, buscándole 5 pies al gato. Es decir, tratando de encontrar en todo lo que se hace o mala fe o tongo. O sea, yo no puedo entender cómo se puede hablar de tongo cuando se rompe en la forma en que se ha roto una estructura política. ¿Usted cree en el tongo, doctor? Que estaba totalmente armada en semejante forma y que conduce al rompimiento de ese eslabón que era el vicepresidente Glass. El vicepresidente Glass está ahora preso y hablan de tongo. Me parece increíble, verdaderamente. Creo que le corresponde a Yo usted. creo que ni Lazo, ni Cintia Viteri, nadie hubiera podido hacer lo que hizo ahora en solo 7 meses. Meter al vicepresidente en la cárcel. ¿Cómo pueden hablar de tongo? Bueno, yo vivo la asamblea desde adentro y les puedo decir que ahí no hay tongo. Ahí hay una pelea campal espantosa. En esta última elección donde iban a hacer la votación, habían 2 asambleístas. Entre los mismos correístas, o sea, morenistas, correístas, como ustedes quieran decir, pero en este mismo grupo habían 2 personas que realmente estaban a punto de un infarto. Con servilleta en mano lloraban de la angustia de no querer votar a favor de Vicuña y cómo eran presionadas para, ¿me entiende? Y eso está grabado, tengo video. O sea, no hay ningún tongo aquí. El tongo, yo no sé de dónde sacan que puede haber. Lenín Moreno yo creo que sí que está buscando un cambio y yo creo que más bien se ha equivocado. Yo creo que la parte política no está tan mal. Tenía todo su derecho, hablando de la terna, todo su derecho a enviar a quien envió y no podíamos esperar, según dicen muchos, algo diferente. Sí creo que habían nombres que podían ser incluidos. Ok, no fueron, mandó a 3 correístas, ok. Es problema de él, él asumirá la parte política de todo esto si es que se equivocó. Pero démosle el chance de seguir haciendo lo que está haciendo, de luchando contra la corrupción. Del día de mañana, si es que llega a ganar la consulta, yo no estoy dando por hecho, ni en ningún momento lo he hecho, de que la consulta de por sí va a ganar en todas las preguntas. Creo que debería ser lo que pase por el bien del país, y en eso se basará nuestra campaña. O sea, su partido no está por las 7 sí. Por las 7 sí, totalmente. Nosotros nos inscribimos y vamos a pedir a la gente que vote por las 7 preguntas que sí. ¿Por qué entiende lo contrario? Porque usted dice que no van a ganar las 7 sí. No he dicho eso, digo que no estoy asegurando, como dicen, que las 7 preguntas, no estamos confiados ni mucho menos. No estoy asegurando que las 7 van a ganar ya dando por hecho. Vamos a trabajar esas 34. En mayoría al no.
¿Cuáles son las que hemos visto en las encuestas que son las más débiles? El Consejo de Participación Ciudadana y la pregunta de la reelección indefinida. Pero yo confío que con todo el trabajo que se va a hacer en campaña, que lo vamos a hacer nosotros y 33 organizaciones más, la gente haya aprendido de lo que sucedió, que el totalitarismo no es el camino, por eso hay que hacer el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana. Usted me dijo a mí, y no me quiero adelantar, solo déjeme acabar, sí, claro. y no me quiero adelantar a decir que esas 7 ternas que va a enviar el presidente, y eso no quiere decir que esté a favor de Lenin ni mucho menos, sean nombres tan nefastos o malos como se están imaginando. Tal vez y no sea así. Capaz y Miguel Carvajal tenga razón. ¿Por qué no darle el beneficio de la duda? Cuando estén los nombres ya puestos en la mesa, ahí discutamos y digamos si realmente es así. Pero Entendamos, doctor Ollarte, bien lo que trata de introducir como un discurso aparentemente nuevo, pero que puede ser una disertación coherente, la del secretario político de la Presidencia de la República. Yo creo que la consulta, sin ser una tercera vuelta, evidentemente es una práctica democrática que puede permitir que se continúen con un proceso democrático, pero también que puede permitir que se corrijan varios aspectos en lo que es la democracia, por el tema de alternabilidad, por ejemplo, que se corrijan los mecanismos en los que lamentablemente se terminó respecto al Consejo de Participación Ciudadana los últimos años, eligiendo personas que no necesariamente eran las adecuadas, aunque hay que reconocer que también hay personas absolutamente probas en las dignidades elegidas por el Consejo de Participación, pero que permita volver a la participación un hecho estrictamente ciudadano. Por eso es de que hacer que el Consejo de Participación Ciudadano sea electo por votación universal a partir del 2019, creo que es una recuperación radical del espíritu democrático de Montecristi. En general, la consulta con estos temas pues va a permitir hacer una serie de correcciones, reenrumbar un proceso democrático, recuperar elementos ambientales fuertes en el desarrollo económico, y creo que eso contribuye a la robustez, a la madurez del sistema político, de la democracia en el país, y nos va a permitir continuar trabajando en un ambiente de respeto, en un ambiente de tranquilidad, que creo que ha sido un aspecto muy positivo también de los diálogos. Usted mencionaba que sentía una especie de falta de coherencia o incluso me llegó a admitir de que eventualmente la intervención del señor presidente de la República encierra un bloqueo a lo inicial. Explíquese mejor. A ver. Decimos que Rafael queremos Ollarte reinstitucionalizar al Estado. ¿Cómo? La gran pregunta. Doña Paola nos ha dicho que el presidente Moreno tenía todo el derecho de presentar la terna, ¿cierto? Sí. Y con esos nombres, ¿cierto? Con el nombre que él crea. No importa que estuvieran inhabilitados, ¿cierto? Bueno, ahí hay una diferencia entre constitucionalistas si estaban inhabilitados o no. No, el 113, número 6, no corre. Pero sí hay no otras. Corre. El 113 no corre. Okay. Tesis social cristiana, el 113 de la Constitución no corre. Puedo presentar una terna con contratistas del Estado, puedo presentar una terna con deudores de pensiones alimenticias, puedo presentar una terna con condenados por cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito, puedo seguirme con los 8 números del 113. No corre según la tesis social cristiana. Luego, nos dice que el presidente de la República puede presentar a cualquiera de las ternas. Por supuesto, yo no digo que no. Lo mismo podrá hacer con las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana. ¿O no? ¿Quién tiene que presentar las ternas? Él. Claro. Ahora, el ciudadano también pensará, a ver, ¿cómo son los nombramientos que hace don Lenín Moreno? ¿A quién propone? Otra cosa es que no te acepten, pues. Pero aquí tenemos una asamblea que acepta nomás. ¿Cómo son los nombramientos que ha hecho para embajador en los Estados Unidos? ¿A quién? ¿A quién propuso? ¿A quién propuso? A Alexis Mera, doctor. Sí, Alexis Mera. Si es que... Espérese un ratito. Tenemos nada que ver. No, en la terna vicepresidencial no tenía nada que ver.
¿En la de vicepresidente? Sí, pero no, me está hablando del embajador. A ver, estoy diciendo cómo son los nombres que el señor Moreno que no presenta. confunda la gente, va a creer que nosotros aprobamos los... Deje nomás. Espéreme nomás un ratito. A los embajadores que mandan. Todo lo que estoy diciendo es, el presidente Moreno es el que, si gana el sí, tiene que hacer las ternas, ¿cierto? ¿Cómo ha hecho sus nombramientos? Para Italia, Richard Espinosa. ¿Quién dice eso? O sea, luego, esas cosas que circulan en las redes sociales. Y luego. También hay una que dice que el gobierno italiano ha rechazado. Vean, porque en la asamblea se quedan calladitos cuando el señor Serrano les dice lo que les dice. Ahí, es brutal. ¿Ya? No, yo sí vi la sesión del día viernes. Sí, pero no le. ¿Es que puedo? O sea, ¿es que puedo o no puedo? Pero de ejemplos. Véate, usted tiene sus redes sociales, tiene sus amigos. Déjeme nomás. Si yo no hablo en nombre mío, no en nombre del resto. Yo sé, pero me extraña mucho su actitud en contra de la asamblea. Me extraña Listo muchísimo. nomás. ¿Por qué Mi no actitud habla en contra de la los asamblea. asambleístas de Alianza País? Y los de Suma. Y los de de Suma Izquierda que Democrática. Sí, pero de nosotros. Ya, listo. O sea, porque votaron por alguien de la terna de la ahí censura. podemos discutir por qué se votó que sí. O sea, ahí podemos pero bueno, discutir que sí. no importa. Es que 113 no corre. No corre 113. Bueno, entonces, yo solo quería decir que con esa demostración, ¿qué certeza tengo yo de las 7 ternas al Consejo de Participación? ¿Cuál es la certeza? Ninguna, ni buena ni mala. Ninguna. Ni buena ni mala. Bueno, de lo que yo veo, no es de las mejores. Pero no, usted mismo dice que no puede tener de las certeza. Mejores. Sí, pero yo no voy a ir a una adivinanza, pues el día 4. No estuvo de ensayo el Ecuador, como para que uno diga, bueno, me saco este consejo actual y me quedo con otro igual. ¿Cómo desmontamos el Consejo de Participación de ahora? Dígame usted si no es volviendo a hacer en la consulta popular. Esa es la cuestión. Y esa es la cuestión. Entonces, si yo voto no, me quedo con el Consejo actual. Si yo voto sí... Que puso un Carlos Polit. A ver, ¿puedo terminar? Pero es que estos señores son unos brutales, ¿no? Sí, somos brutales. Si yo voto no, ¿qué pasa? Se queda el Consejo actual, ¿cierto? Claro. En eso estamos de acuerdo, supongo. Que creo que nadie si yo voto sí... Sí, pero en homenaje a la ciudadanía que está escuchando... Si yo voto sí... reflexione en solitario Si yo voto sí, está en turno, el presidente de la República tendrá que presentar 7 ternas. ¿De a dónde va a sacar las 7 ternas? De la oposición no ha de ser, digo yo. De la ciudadanía hay que esperar. Entonces, porque también la terna vicepresidencial pudo haber salido de la ciudadanía, no salió de ahí, ¿cierto? ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿De dónde salió la terna vicepresidencial? Bueno, lo que, a ver, y sigamos pensando un poquito, porque en esto sí hay que... ¿Cuáles son las funciones de un vicepresidente? Reemplazarle temporalmente al presidente de la República en caso de ausencia temporal y ejercer las facultades que le asigna ¿quién? El presidente de la República. Entonces, naturalmente no va a nombrar, no va a poner la terna a alguien que no sea de su grupo. Claro. Obviamente, pues nadie le va a pedir eso. Claro. Tiene que poner a alguien en quien confíe. Lo ha hecho. Él confía en personas como la señora Vicuña, la señora Alvarado, la señora Espinosa, ¿cierto? Esos son gente de su confianza, por eso está dentro de la terna. Pero ahora, resulta que para las 7 ternas del Consejo de Participación, pondrá gente en la cual no confía, porque vea usted las facultades que tiene el Consejo de Participación. Y además, según la propuesta de enmienda a través de consulta popular, este Consejo va a evaluar a las autoridades actuales y eventualmente las reemplazará, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese caso, el presidente Lenín Moreno va a poner en las ternas en gente en la que desconfía. Porque es en gente en la que exactamente, en gente en la cual él confía. Entonces, nosotros estamos viendo, yo estoy viendo, en quién confía el presidente Lenín Moreno. Él confía en esa clase de personas. Él confía en ellos. Va a poner, las 7 ternas van a ser en gente en la cual él naturalmente confía. Esperamos que sea cierto. Cierto, ¿no? Y claro, va a poner, hay unos 21 nombres, obviamente los 7 privilegiados del inicio de la terna por el tema del plazo que tiene la Asamblea para hacer el nombramiento. Ahora, ¿cómo serán esos nombramientos? Entonces, el ciudadano lo que debe pensar es eso. Si voto no, me quedo con el Consejo actual, que es un desastre. Qué horror.
¿cierto? Que es impresentable, que vea los concursos que ha hecho, ¿ya? Y si vota sí, en cambio, se mete en este mundo de, y bueno, ¿y quiénes serán estos que nos propondrá el presidente Lenín Moreno? ¿Está claro eso? Claro. Eso no es difícil de entender, ¿cierto? Entonces, hay gente, y lo digo, yo no sé, yo era uno de los que iba a votar sí. Ahora ya no estoy tan convencido, porque sí hay que pensar, pues, la respuesta, ¿ya? Entonces uno dice, yo iba a votar que sí, y ahora ya no estoy tan seguro de eso. Y no sé, no vaya a ser que yo también me vaya con el gran grupo de gente que yo conozco, y son ciudadanos respetables, muy respetables, que van a ir al nulo. Eso es lo que se ha logrado con esta terna vicepresidencial. Eso es una cuestión. Mira, a mí me llamó la atención las razones por las cuales hizo esto, porque uno decía, esa terna debe guardársela para el 5 de febrero. Después de la consulta, ponga ahí en su terna vicepresidencial, porque esto sí va a afectar. Y eso lo dijimos antes de que enfrentara la terna, antes de que supiéramos quiénes eran las 3 de la terna. Eso se dijo antes. Puede esperar, no tiene plazo para presentar la terna. No hay un plazo ahí metido en la ley de la función legislativa, que es un plazo no fatal, pero que no está previsto en la Constitución. Pero bueno, lo hizo. Y uno dijo, bueno, esa fue una decisión presidencial. Y hay gente que se está preguntando esto, porque también es cosa de escuchar al ciudadano, no solamente en la reunión del partido, sino al ciudadano, a lo que se dice, a lo que se comenta. Si esa es la terna vicepresidencial, ¿cómo serán las ternas para el Consejo de Participación? Esa es la duda que queda, pues. Y no le va a decir a la gente que la gente es tonta por estar pensando así, porque la gente también tiene derecho a dudar. El tema de la reelección, ya, listo. Entonces yo voy a la pregunta 3 y voto, como he de votar, sí. Porque yo no estoy de acuerdo con las reelecciones. No con la reelección de Correa, sino con las reelecciones. Porque aquí nos preguntan de la reelección cada 5 segundos, pues. 1994 nos preguntaron, 1997 nos preguntaron, nos pasan preguntando. Ahora, el día de mañana, vote como vote, llega una corte constitucional que dice que es inconstitucional, o te hacen una interpretación loca o cualquier cosa. Dentro de las bancadas. Muchas complicaciones. Por ejemplo, ayer Héctor Yepes votó no como habían convenido. Héctor Yepes dijo, yo voto no como me da la gana, sino como me instruyeron de comienzo. Y por eso le invito a Guillermo Celi, que es el director de la bancada, para que tenga como presidente de este partido Suma la oportunidad de esclarecer la intervención o la actitud asumida por Héctor Yepes. Señor asambleísta, muy buenos días. Don Guillermo Celi. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo ha pasado? Primero, desearle un feliz año a usted y a toda su familia y a la familia de Radio Democracia y Radio Exa. En relación a la pregunta que usted me señala, debo señalar que dentro del debate del bloque, que es democrático, que lo hacemos permanentemente, donde se exponen criterios, visiones, análisis políticos, análisis jurídicos, estuvo presente el asambleísta Héctor Yepes, inclusive participó de esa extensa reunión de casi 3 horas. Él participó inclusive de la decisión y luego, bueno, tuvo otra posición el momento mismo de la votación. Habría que preguntarle a él esas consideraciones. Nosotros como bloque somos articulados, somos tremendamente democráticos y hubiera sido bueno que en el momento del debate hubiera expresado situaciones en contrario, situación que no hizo. Pero él lo que dijo es que ustedes habían instruido de comienzo de una manera y que luego exigieron coherencia con ese petitorio, pero se fueron por otro lado. Guillermo Celi, ¿cómo puede explicar si fue pecado suyo o pecado de Yepes? Gonzalo, hay suficientes declaraciones mías y declaraciones de varios legisladores desde la semana pasada, donde nosotros señalamos con toda claridad que íbamos a viabilizar la gobernabilidad y la institucionalidad democrática. Hoy día el Ecuador vive un momento político especial, hoy día el Ecuador necesita de una salida institucional y de gobernabilidad. ¿Cómo es posible que teníamos hasta hace pocos días un hoy ex vicepresidente detenido, sentenciado por corrupción, y era necesario dar una salida institucional al momento histórico que vive el país? De esa manera había que garantizar la democracia, evitar además que otros siembren el caos, la incertidumbre, Gonzalo, porque los ecuatorianos lamentablemente
en lo largo y ancho del país, eso es lo que están sintiendo en este momento difícil de la política nacional. Y es precisamente para evitar que pesquen a ríos revueltos muchas personas, nosotros de manera clara y contundente hemos sido coherentes con el mismo discurso desde el primer momento. No hemos cambiado ningún tipo de decisión, la hemos debatido profundamente y esa fue la acción que tomamos en la Asamblea Nacional. Si usted revisa toda la prensa nacional la semana anterior, esa fue desde nuestros inicios una posición de parte de muchos de los asambleístas que luego en la reunión de bloque, en la sesión de bloque que la participamos siempre, se tomó la decisión. Pesa la buena relación que ha conseguido el señor alcalde de Quito con el señor presidente de la República, su vecino de al frente. Gonzalo, nosotros actuamos dentro del modelo de gobierno responsable. Y hoy día la responsabilidad es precisamente darle institucionalidad. La gente quiere empleo, la gente quiere trabajar y hay que zanjar de manera rápida, coherente y efectiva, además, este momento difícil que vive la democracia del país. En ese sentido, Gonzalo, cuidado, y justamente nosotros lo hemos advertido desde la semana anterior con toda claridad, Gonzalo, y sin ningún problema. Aquellos que querían torpedear o posponer una decisión en la cual el presidente de la República declaró en su resolución, en su decreto, de manera clara, y así varios legisladores lo han recogido, la ausencia definitiva de cargo del ex vicepresidente, con lo cual daba paso a la designación y elección de la nueva vicepresidenta de la República. Muchas gracias, doctor Celi. Si me permite, Gonzalo, claro, para claro. la idea. Desde luego. ¿Por qué? Porque lo que ocurre, Gonzalo, es que el correísmo, y nosotros no le vamos a hacer el juego al correísmo, quería mantener al país en zozobra durante un mes en el cual ya estamos en campaña por la consulta popular, que va a ser un primer paso para la institucionalidad democrática, eliminando las elecciones indefinidas, eliminando el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido un invento, que ha sido una forma del correísmo de poner a sus amigos, agnados y cognados en los organismos de control y que no han controlado absolutamente nada. Por eso aparecen estos terribles escándalos de corrupción en los cuales ya el ex vicepresidente está sentenciado. Don Roberto Gómez, muchas gracias, Guillermo. Don Roberto Gómez, desde el ámbito de Creo, ¿qué explicación le deben ustedes esta forma de salirse, de abstenerse, de protagonizar, digamos, la elección de la importante vicepresidenta de la República? Importante tanto por ella como por la dimensión que adquiere la vicepresidenta de la República para un futuro mediato y hasta inmediato, dada la cantidad de felicitadores que hubo ayer. Un gusto, muy buenos días. Primero, en respuesta a Guillermo, el correísmo es la señora Vicuña. En consecuencia, el correísmo, pues, no es aquello que no quería que la señora entre, ¿no? Ella es parte del correísmo, lo fue, y es parte del oficialismo todavía, primero. Segundo, torpedear nada. 30 días tenía que llegar. Tercero, los asambleístas, el asambleísta que recogió durante la sesión esto de que ya estaba validado, no fue el movimiento Creo. Fabricio Villamar presentó una moción para que se debata sobre si estaba ya bien cesado el vicepresidente de la República. A diferencia de Luis Fernando Torres, ¿en qué coincidimos con Luis Fernando Torres? En que quienes validen con su voto a la señora Vicuña, déjenme despersonalizarlo, quienes validen con su voto a la nueva vicepresidenta del Ecuador serán responsables por las acciones de lo que ese binomio que representa el Poder Ejecutivo haga, así como Alianza País, cuando propuso al señor Glass y al señor Moreno, al binomio actual, despersonalicémoslo, tienen que ser los responsables por la corrupción que se dio desde el Poder Ejecutivo en la vicepresidencia de la República y los resultados de las malas políticas públicas. Quienes validaron con su voto a la nueva vicepresidenta y el Poder Ejecutivo serán los responsables de las consecuencias. Y le voy a decir algo, ojalá que sean buenas, porque el Ecuador se merece buenos resultados. Segundo, ¿en qué no coincidimos con el señor Torres? Él no se puede tomar el nombre de la Asamblea asumiendo que está bien lo que hizo el vicepresidente. Él ni me representa a mí, ni representa a mi bloque, por lo menos.
Representa al Partido Social Cristiano. Él habló por el movimiento Tungurahua a tiempo de cambio que él tiene. Y dijo que representaba el bloque de allá, pero bueno, no sabemos si habló por el bloque de allá por cómo lo dijo, ¿ok? Pero que quede muy claro que si hay alguna responsabilidad posterior en los futuros años con respecto a la Asamblea Nacional por la forma en que el vicepresidente fue cesado de sus funciones de manera definitiva, que la asuma él, no nosotros. Segundo, bueno, ya sería como quinto, pero creo que podría seguir hablando sin parar. No, tranquilo, necesito tiempo porque viene nuevamente Guillermo Celi y dice, a ver un momentito, yo quiero hablar sobre el juicio político a Glass evitado en una táctica que no le ha gustado al movimiento Suma. ¿Don Guillermo? No, se fue. Va Andrés Vallejo entonces. Andrés Vallejo se va ya. También se va. No, ya nos vamos todos. Sí. Vamos todos. Mire, estos dimes y diretes son los que le hacen un pésimo favor a la democracia. Estos dimes y diretes dan la sensación de que todo es un amarre, de que todo es debajo de la mesa. Y eso es fatal. Fatal, simplemente. Las cosas deben hacerse a la luz del día, con claridad. Las gentes tienen que tener posiciones claras, no cambiantes de acuerdo con las circunstancias. Es fatal lo que está pasando. Yo quisiera ver unas encuestas, a ver qué es lo que está opinando la ciudadanía de la Asamblea. Empezó con un nivel X, y estoy seguro que está bajando. ¿Qué es lo que pasa generalmente con los congresos y las asambleas? Por estas cosas, por estos dimes y diretes que les envuelven a todos, y que ojalá desaparecieran del panorama político. Ni en el tiempo de ustedes desapareció, es parte de la política, el ejercicio es así. Si no estoy diciendo que no habían. Y eso contribuyó al desprestigio de los partidos políticos, al desprestigio del ejercicio de la política, al alejamiento de los jóvenes de la participación. ¿Qué discurso sólido evaluatorio podría usted construir de lo ocurrido ayer? ¿De lo ocurrido en la Asamblea? Sí, claro. La Asamblea tenía la obligación de nombrar vicepresidente de la República. Desde luego. El diferir eso por cálculos de uno u otro tipo solamente podía hacer daño. Además era una facultad privativa, el ensamble de la trilogía de damas de parte del señor presidente de la República. Sí, claro. Eso lo señala la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que criticamos? Si es que era una facultad del presidente, él la ejerció y era una obligación de los asambleístas nombrar vicepresidente. Elige y ahora criticamos eso. Si no hubiera elegido, hubiéramos criticado que no lo haya hecho. En eso se ha convertido la política. En eso se concentra en eso se ha concentrado, digamos, el mundo político ecuatoriano en esta coyuntura, en criticar por criticar sin ningún mérito ni una revisión de carácter constitucional y legal y de actitud política coherente. Yo creo, mi querido Gonzalo, que aquí nadie tiene la razón absoluta. Y eso es importante. Por ejemplo, en el caso de lo que nos dice el que Rafael Ollarte, también en la opinión de Andrés Ortiz, donde él habla de que se debe renunciar para inscribir la candidatura, dice el artículo 113, ¿verdad? Y en el caso de las candidaturas a la terna, no se tenía que inscribir. Entonces hay también esa posición y hay que analizar siempre, los constitucionalistas siempre se encuentran en varios puntos y eso es lo que yo he aprendido en estos 7 meses. Muchas veces la Constitución es interpretativa, sí, es bastante interpretativa en muchas ocasiones, entonces van a ver constitucionalistas que no avalen. No es que acomodan, es que él cree realmente que no estaban habilitados, mientras hay otros constitucionalistas que se apegan a esto de que no, la terna no iba a ser inscrita y por lo tanto sí estaban habilitados. Esa es una aclaración o un comentario. El segundo, de lo que dijo hace un momento Roberto Gómez, vale la pena decirlo rapidito porque estuve ahí. Fabricio Villamar, en su
pedido de cambio del orden del día, él habló de que la Asamblea refuerce el abandono de cargo. En ningún momento habló si era constitucional o no, que... No habló de... Bueno, yo no le escuché eso, sino se habló básicamente de lo que... de que si la Asamblea tenía que ratificar, que la Asamblea tenía que ratificar el abandono de cargo. No si la terna estaba habilitada o no. Ok. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál era el punto, perdone? No, mi punto era aclarar lo que estaba diciendo hace un rato Roberto Gómez. Nada más, obviamente no está de acuerdo con Luis Fernando y ya está en todo su derecho. Y nosotros tampoco estamos de acuerdo en algunas cosas que se dijeron ahí, por eso nos abstuvimos también en esa votación. Muy bien. Termina usted, doctor. Sí, yo no necesito Rafael Ollarte en el tema. Es público y notorio. Usted leyó el artículo 149 de la Constitución. Requisitos. Artículo 142 son los requisitos. Prohibiciones. Artículo 230, las prohibiciones. Inhabilitaciones. Artículo 113. Entonces, para unos casos, nosotros somos... No, es que ahí dice candidatura e inscripción. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que entender que cuando yo propongo 3 nombres para ocupar la vicepresidencia, no son candidatos a la vicepresidencia, son propuestas. ¿Pero se inscriben esos nombres? Son propuestas. Luego, para algunas cosas, flexibilísimos, como para esto. Entonces, el resultado de esa valiosísima interpretación, yo le insisto en esto, es que como era una terna y no era el binomio en el Consejo Electoral, entonces nos podían regalar un contratista del Estado, nos podían poner un deudor de pensiones alimenticias, ¿no? Pues si eso está en el 113, pues no está en otra parte, esa inhabilitación está solo en el 113. Nos podían poner a un militar en servicio activo, nos podían poner a un ex dictador, nos podían poner a un condenado por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, o a un condenado por reclusión. Total, el 113 no corre. No corre porque aquí técnicamente no hay candidatos ni inscripciones, entonces el 113 no corre, el 149 tampoco y el 142 tampoco, que establece. ¿Pero cuál es su punto? Es requisito para acceder al cargo no estar inhabilitado. Requisito para de hecho, eso fue una modificación de Montecristi para mayor abundamiento. Y de hecho, entonces, con esta interesante tesis, resulta que usted sí puede ser un inhabilitado sobrevenido. Entonces, no estaba inhabilitado al momento de presentar la candidatura. Sobrevenido. Pero luego, cuando ya ocupa el cargo, sí puede incurrir en la inhabilitación. Mire qué ternura. Entonces ya no existe la inhabilitación superviniente. La hemos dejado de lado. Nunca se ha escrito ni ha dicho nada sobre la inhabilitación superviniente en el Ecuador. Somos una cosa muy tierna. Entonces, pero bueno. ¿Ya? Eso ya se hizo, eso ya está ahí. Eso ya está ahí. Sí, a veces la manejo mal. Luego, yo tengo preguntas para la consulta. Yo les soy honesto, iba a votar sí, en la mayoría. Pero luego, claro, con estas cuestiones y estas discusiones me he puesto a conversar con gente, ¿ya? Y alguien me dijo, bueno, y el tema, yo le dije, bueno, el tema de la reelección, pues es una cuestión fundamental, yo estoy en contra de la reelección. Y me dijo, oye, ¿y a vos quién te garantiza pues que el día de mañana apruebas eso en la consulta popular y no viene una corte constitucional y te dice, como en Bolivia, contra? Lo que pasa es que no ha pasado, entonces yo estoy imaginándome cosas que no han pasado. Pasó en Costa Rica, pasó en Honduras, pasó en Nicaragua y ahora en Bolivia. O sea, necesitamos que seamos nosotros también, pues, que el día de mañana nos digan que es inconstitucional las restricciones a la reelección. Como no lo ha dicho nada, yo me lo estoy imaginando nomás. Y eso no ha ocurrido. No es buscarle quinta pata al gato, como es la quinta pata al gato, porque no ha pasado, solamente ha pasado estoy poniendo 4 ejemplos, 4, no 1, no 2, no 3. Pero este quiere que nos come el tigre, o sea. 4. Bueno, luego. O también el día de mañana nos dirán, ¿por qué así son nuestros amigos? No, es que no podía aplicarle con efecto retro, porque aquí se cree que efecto retro es otra cosa. No es al momento de presentar la candidatura, sino poco menos desde el momento de mi nacimiento. Eso ha pasado. Entonces, la gente que estábamos convencidos de votar sí, ya no lo estamos tanto. Pues. O sea, yo en lo personal, por lo menos la pregunta 2 del Consejo, me digo, a ver, sí, si no me hubiese presentado la terna, uno dice, pero ¿y qué ternas te van a presentar? No sé qué ternas me van a presentar.
Pero si usted ya me presenta una terna así para vicepresidente, ¿qué me voy a imaginar? ¿Que no va a ser así para el Consejo? Bueno, son cosas que uno puede imaginarse. Yo lo que es, no tengo ninguna duda. Con todo lo que se analice y las circunstancias, yo voy a votar todo sí. Porque eso es lo que necesita el país en este momento. Y no voy a contribuir de ninguna manera a sembrar dudas sobre hechos que podrían suceder. ¿Pero le suscitan dudas con lo de ayer? Usted no quiere comentar, pero ¿le suscitan dudas? No, a mí no me suscitan dudas, porque yo trato de entender las cosas con objetividad, de acuerdo a lo que es posible, no a lo que es deseable. Hay cosas que son perfectas y que son imposibles. En este caso estamos en una situación que hay que encontrar lo posible, no lo perfecto. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Paola. Al alcalde de Guayaquil le suscitaron dudas que usted había conversado ya un poquito tipo 8 de la noche, por allá. Digo, ¿dudas al teléfono. de qué? ¿Sobre qué? Sobre las acciones de ayer. No, dudas del sábado. Escepticismo del sábado. No, ninguna, eso estaba era medio claro que iba a mandar una terna así y él está en todo su derecho. Pero como soy peleona, Rafael, aquí le dejo lo que dice la Asamblea Nacional. Fabricio Millamar pide el cambio del orden del día para que se verifiquen los requisitos para la ausencia definitiva del presidente de la República. No pidió nada más. Estuve ahí. Bueno, yo a ver si quiere le muestro. No pidió nada más. Yo tengo el oficio. Vayan al ascensor y ahí le muestra. Usted está hablando de un Estamos Twitter de 140 buscando caracteres. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio.